Así que si has estado aquí en estos últimos domingos, de seguro y espero te has dado cuenta de la extraordinaria y poderosa que es esta carta. La carta que ya nos ha tomado varios meses y apenas estamos pellizcándola y hemos observado, estamos hasta el capítulo número 2 por ahora, y nos hemos dado cuenta de las riquezas interminables que tiene. En el capítulo 1, Pablo decide hablar del plan magistral de Dios para salvar la creación y la raza humana. Y nos dice que Dios desde antes de la fundación del mundo ideó un plan para salvar a los suyos. Y que ese plan consta con salvarles, colocar su espíritu, marcarlos y hacerlos su pueblo. En el capítulo número 2 empezamos a darnos cuenta que ese plan puesto en marcha de Dios tiene resultados y efectos directos en nuestro tiempo. Y allí tú y yo somos beneficiarios de él, pero empieza a decirnos que tú y yo somos beneficiarios porque estábamos alejados y apartados de Dios. Y esto es interesante y genial. Es genial que Pablo comience por el plan de Dios y no por el conflicto humano. Es genial que Pablo decida empezar por cómo comienza el capítulo 1 y no en la forma en que describe el 2. Porque nos recuerda que nuestro Dios no anda improvisando, no está a la deriva tratando de arreglar algo. Es el Dios que ha decidido poner en marcha un plan, que ese plan es perfecto y maravilloso. Y tú y yo estamos ahí, somos parte de ese plan. Ahora, en el capítulo 2 comienza a poner los pies en tierra un poco. Nos recuerda que estamos separados en nuestros pecados, corrompidos, que estábamos muertos y que por gracia nos ha salvado. En la segunda mitad del capítulo 2, este pasaje se convierte casi en una especie de bisagra que conecta lo que hemos mirado hasta ahora con lo que viene adelante. Marcus Bard, el hijo del teólogo Karl Barth, decía, escribiendo sobre Efesios, que este capítulo tal vez era el más importante o el fundamental o el centro de esta carta. ¿Por qué? Por lo mismo, estamos ante un pasaje bisagra. Mucho de lo que Pablo va a decir aquí tiene grandes implicaciones para lo que luego vamos a estar mirando en los capítulos por delante. Con eso en mente, ¿qué tal si te pones sobre tus pies? Puedes tomar tu boletín, ahí está el pasaje bíblico de hoy. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Efesios 2, versos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Puedes tomar asiento. En el 2003 tuve la oportunidad de, mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, tener un viaje hacia Nicaragua. Viajaba a Nicaragua por dos razones principales. Me tocaba predicar en unas iglesias de pastores que había conocido allá. Y número dos, estaba tomando un curso de historia de Latinoamérica. Tenía que hacer un trabajo de investigación y decidí que mi trabajo de investigación fuera sobre la guerra civil en Nicaragua. La guerra que ocupó los años 80 en Nicaragua, luego que Ortega y los sandinistas tomaran el poder. Y como un conflicto interno casi desangra al país hermano de Nicaragua. Mi objetivo era entrevistar personas que habían estado en el frente de guerra. Personas que ya habían pasado unos 20 años y que estaban vivos, a los cuales entonces podía hacer recordar y tal vez con cuidado entrevistar.
Le pregunté al pastor de esta iglesia que me había invitado si conocía a alguien y me dijo, claro, Marcos. Me acerqué a Marcos para dialogar con él. Marcos estuvo al frente de un pelotón del ejército sandinista. Cuando me acerco para hacerle las preguntas sobre la guerra, su rostro inmediatamente cambió. Sus ojos se lanzaron hacia el vacío. Las facciones de su rostro ahora mostraban a alguien que estaba presente en cuerpo, pero ausente en su pensamiento. Me di cuenta rápidamente que mi pregunta había develado las marcas que llevaba no en su cuerpo, sino en su alma. Le indico que no tiene que contestar y pasa a narrarme lo difícil que fue. Aquí no puedo contarle todo, aquí dejo una de las líneas que siempre me marcaron en las expresiones de Marcos y recuerdo como si fuera hoy ver su cara diciéndomelo. Me dijo Marcos, cuando éramos niños todos jugábamos juntos en el barrio, nuestras madres se conocían, luego en la guerra todos éramos enemigos, procurando matarnos unos a otros. Con tristeza y casi lágrimas me decía, recuerdo comer y detrás de mí estar empinada una gran cantidad o una montaña de cadáveres. Siempre que estaba cerca de estas montañas de cadáveres sabía que ahí había muchos de mis amiguitos con aquellos que en el barrio jugaba. Nuestro mundo es un mundo caído y experto en construir barreras que separan y que dividen. La política, la raza, la ideología, el género. Si somos expertos es en buscar algo que nos separe y que nos divida y construir grandes muros que automáticamente nos mantengan distantes. Somos expertos buscando la manera de demostrar diferencia para probar superioridad sobre el otro. Vivimos en un mundo en conflicto, un mundo que constantemente está peleándose y levantando barreras. Pablo nos va a decir que el mundo de él no es diferente al nuestro, es sumamente similar y por eso es que una carta tan antigua como esta es tan pertinente hoy en día. Pero Pablo gritará con gran ánimo que ante las barreras de enemistad y de conflictos que el mundo pecador levanta, Cristo se presenta a sí mismo como aquel que rompe esas barreras. Ese es el tema de mi sermón hoy, rompiendo barreras. Si tiene ahí también en el boletín mi sermón con las 3 partes del sermón. Lo primero que vamos a mirar en Pablo es cómo Pablo nos presenta una humanidad totalmente dividida. Luego vamos a observar cómo entonces el Señor comienza ese acto de reconciliación. Y luego al final miraremos los efectos de la reconciliación. De nuevo, lo primero que Pablo nos va a decir es que la humanidad está dividida. Luego nos va a decir que Dios a través de Jesucristo reconcilia estas divisiones. Y lo tercero que nos va a presentar es el efecto de ese acto reconciliador de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué tal si comenzamos con ese primer punto, la humanidad dividida? Pablo comienza enfatizando la existencia de una división que Cristo abolió. Una división fuerte en el tiempo de Pablo. La división entre gentiles por un lado y judíos por el otro. Mira lo que dice en el primer verso que tienes en el boletín, el verso 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo está partiendo de una enemistad o un conflicto de siglos, de tiempo. Una enemistad sumamente profunda entre dos pueblos. Esta enemistad, para Pablo expresarla, utiliza una imagen interesante, una imagen sumamente interesantísima. No sé si la ves ahí, él la llama muro de enemistad. El muro de enemistad. Esta imagen en Pablo es tanto física, concreta, como figurada o abstracta.
De nuevo, es tanto física, concreta, como figurada o abstracta. Déjeme probarlo por un momento. Esa imagen de muro de enemistad es sumamente física. En el Museo de Jerusalén ahora mismo hay un pedazo de piedra que se sacó de las excavaciones del segundo templo, o del templo del primer siglo, o del templo de Herodes, como se le llama. Según algunos de los grandes historiadores de este periodo, todos apuntan a decir que ese pedazo de piedra se encontraba en un muro creado en el templo de Herodes, el templo del tiempo de Jesús, que separaba a judíos de gentiles. Los gentiles podían llegar hasta el templo en Jerusalén, pero había un gran muro, una gran piedra que tenía una inscripción que les decía, primero, tal vez como insulto, no se aceptan los perros, y los judíos llamaban perros a los gentiles. Y número 2, una advertencia: todo gentil que cruce este muro será muerto o estará muerto. Y era una advertencia de que si cruzabas el muro perderías la vida. Y era la manera en cómo los judíos ponían un alto y un cese, y drásticamente representaban la diferencia que entendían que había entre los dos pueblos. Nosotros los seres humanos somos expertos en levantar monumentos que representen lo conflictivo de nuestras vidas. Y ahí tiene Israel haciendo exactamente lo mismo. Un gran monumento que le grita al mundo entero el conflicto que existe entre ellos y los gentiles. Ahora también es figurativo o abstracto. La imagen muro de enemistad, Pablo la está utilizando no haciendo alusión solamente a la estructura física, sino también a el conflicto existente entre estos dos pueblos. Una enemistad que llevaba siglos entre, como te decía, judíos y gentiles. De ambos lados se zumbaban insultos. Como te comentaba, los judíos le decían a los gentiles perros. Los gentiles describían desde la antigüedad historias sobre que los judíos estaban contra el mundo y querían destruir al mundo porque era su manera de ser, y así se veían. Este conflicto completo y complejo, Pablo está gritando y diciendo que acaba de ser abolido, que hay alguien que acaba de terminar con este conflicto, y que quien acaba de terminar con ese conflicto es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Pero el hecho de que exista o que haya existido un conflicto como este es suficiente para describirte a ti y a mí también. Y es que si has estado aquí, como te decía, en los domingos pasados, en uno de los sermones les comentaba y les decía que habían tres fuerzas de alguna manera que sostenían este mundo y que lo pervertían. Una de las fuerzas que Pablo apunta constantemente es la fuerza del príncipe de las tinieblas, de los poderes de maldad. Por otro lado, apunta a estructuras también opresivas construidas por los seres humanos, como el caso del Imperio Romano en el tiempo de Jesús. Pero también apuntaba al pecado del ser humano, el pecado que habita en ti y en mí, como un agente que de igual manera corrompe y daña este mundo y esta creación. Ahora, esos poderes que se manifiestan en actos de maldad, de igual manera apuntan a separar, a promover, a promocionar la división entre los seres humanos, a promocionar la enemistad. Y Pablo en estos versos nos va a hablar de tres enemistades diferentes que está dando por alusión, ahí están presentes y que existen y que tú y yo de alguna manera experimentamos. La primera, la más importante, es la separación o la enemistad del hombre con Dios. Es más, los primeros versos de este capítulo tratan exactamente de eso, de la enemistad del hombre con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, movidos por el príncipe de las tinieblas, cauterizados por el pecado en nuestro corazón. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Aquí nadie era amigo de Dios. Tú y yo no estábamos buscando a Dios. Es más, es al contrario. Dios nos estaba buscando a nosotros. La parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida. La oveja no está buscando al pastor, se extravió.
La moneda no está buscando a la ama de casa, está extraviada. El hijo está lejos y a pesar de que dice volveré a la casa de mi padre, tiene gran temor. Y no es hasta que se da cuenta que su papá ha estado esperándolo todos los días a la misma hora, mirando a lo lejos, rogando que su hijo aparezca. Es Dios quien sale a buscarnos, porque tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados. Nuestro corazón estaba rebelde contra Dios. La enemistad o la división más terrible que esta humanidad experimenta es su separación con Dios. Y esa separación con Dios se refleja a su vez en otras dos divisiones diferentes. Tenemos a una sociedad dividida, una sociedad y a un mundo que permanece constantemente en conflicto y en división. Lo notamos cuando prendemos la televisión, ahí lo tienes. El conflicto de Rusia y Ucrania ahora mismo. Pero no solamente ahí, tú lo sabes y lo has vivido. Son los conflictos y la separación en la vida familiar. Son dos esposos que se separan. Son dos hermanos que se dejan de hablar. Son primos que no se toleran. La enemistad y la división pareciera ser parte constante de esta humanidad afectada por el pecado. Tal vez lo sabes en tu entorno laboral. Compañeros de trabajo que compiten, que procuran dañarse unos a otros. Siempre he dicho, yo no sabía cuán difícil era el mundo laboral en las escuelas públicas de este país hasta que fui maestro. Y ser maestro hizo que entendiera muchas de las actuaciones de mis maestros cuando yo era pequeño. Recuerdo, usted no sabe si hay un espacio donde hay conflictos laborales, esa es la escuela. Esa es la escuela. Yo recuerdo que a veces los maestros nos enviaban temprano. La casa no se había terminado y nos enviaban, nos decían váyanse y nos colocábamos frente a la puerta de la próxima maestra y empezábamos a hablar y ella salía molesta y preguntaba quién los envió para acá y cuando le decíamos que era la otra maestra se molestaba. Hasta que me di cuenta que habían compañeros que hacían eso solo por hacerle pasar un mal rato al otro. Y ahí comprendí cómo hasta nos utilizaban. Nuestro mundo en cada esfera experimenta estos espacios de conflicto y de adversidad. El problema es que no solo vemos estos conflictos en nuestra sociedad, y aquí está el tercer aspecto, sino también dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, aquellos que proclamamos el que Cristo haya anulado esto, somos tentados en nuestra pecaminosidad a caer exactamente en lo mismo. Déjeme ir desde lo más general a lo más específico. Es que algunos apuntan a que estas horas en la mañana en los Estados Unidos son las horas de segregación racial más grandes que existen. Se dividen entre iglesias de afroamericanos, iglesias de blancos, iglesias de latinos, iglesias de asiáticos, cada uno en su grupo étnico, enjaulado con sus propias perspectivas sin cruzar hacia el otro. Pero es mucho más allá aún. Es el hecho de que la iglesia, en vez de estar unida por la verdad del evangelio, ahora más que nunca pareciera querer dividirse por política, por ideología. Procura de alguna manera batallar en sí misma o contra sí misma, sin darse cuenta que lo que no modela, lo que no dirige, lo que nos forma no son ideologías o propuestas políticas. No hay partido político que pueda conglomerar todas las verdades de la fe cristiana. Dicho de otra manera, si usted es un creyente que vive la fe cristiana, se dará cuenta que la fe cristiana tiene mucho poder para rechazar gran parte de las propuestas de todos los partidos políticos. Porque el evangelio no es ni una ideología ni una propuesta política, tampoco una propuesta económica. Sin embargo, con mucha facilidad nos dividimos y nos separamos como iglesia ante estas realidades. Es más, que hay que mirar de lo más general a lo más específico.
Es la incapacidad que tenemos de aplicar el evangelio a cualquier momento de vida en nuestra comunidad. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estos 3 años han sido años maravillosos como pastor y esperamos que los próximos sean mejores todavía. Y hasta el momento no he tenido que lidiar con ningún conflicto, pero somos humanos caídos. Y en la medida en que como iglesia crezcamos, en algún momento van a haber conflictos interpersonales. Escriba esto para cuando eso llegue. Cristo murió por todos nosotros y su muerte nos recuerda que usted y yo somos pecadores, y aunque se nos dificulte entenderlo como pecadores, tenemos que estar prestos para reconocer que nosotros somos ávidos en crear conflictos. Cada vez necesitamos que el evangelio entonces nos informe y nos restaure y nos recuerde que el hermano está ahí para ser amado, no para ser vituperado. Cristo fue vituperado por él. No debo hacer eso con mi hermano. Mi hermano está ahí para ser amado, para ser cuidado, para caminar con él, para sostenerlo a él, para orar por él. Sin embargo, tal vez es difícil escapar a esa realidad. En algún momento nos tocará. En algún momento nos tocará. Es parte de ser comunidad. No se asuste ni se preocupe. Es parte de ser comunidad. Estas 3 divisiones o esferas de divisiones se encargan en destruir, en separar. Entonces, ¿qué hace Dios ante todo esto? ¿Qué hace Dios con las divisiones tanto de Él hacia nosotros, de nosotros hacia Él, como las divisiones nuestras como seres humanos en nuestra sociedad o incluso en la iglesia? Dios tiene un plan y es el que Pablo va a revelar. Marcos tenía una camisa de manga larga cuando yo lo entrevisté. Casi todo el mundo en su barrio lo conocía, Tipitapa, en Nicaragua. En la pequeña zona donde él vivía, casi todo el mundo lo conocía. Tiene una camisa manga larga con una humilde corbata y una Biblia en su mano. Sentado, porque Marcos era uno de los líderes de esta gran iglesia de Tipitapa. Durante la hora que me tocó entrevistarlo y me contó su historia, a cada 3 minutos interrumpía. Cada vez que me contaba lo que pasaba, los traumas terribles que había vivido, cada 3 minutos me interrumpía con la expresión: pero Dios me salvó de eso. Pero Dios me salvó de eso. Pero Dios me salvó de eso. Al entrar a la iglesia estaba con el pastor, quien me dice: Marcos tiene un don para evangelizar. Y ahí estaba Marcos, saludando, abrazando, llorando por personas en su barrio. Personas que antes eran parte de la contrarrevolucionaria. O sea, eran parte del bando contrario al de él. Y ahora le abrían sus puertas en las casas. Los llamaban para que él orara por sus hijos. Los invitaba a la iglesia. Le pedían peticiones de oración para que orara por ellos. Ahora Marcos tenía dentro del ministerio que él dirigía a varias familias de soldados de la contrarrevolucionaria, el grupo contrario al de él, a los cuales estaba pastoreando y dirigiendo, discipulando en su congregación. ¿Quién hace que una congregación en medio de una ciudad que estuvo dividida por 2 bandos ideológicos, que se enfrentaron en guerra, que se dieron muerte, que se mataron entre familiares unos a otros, ahora se convierte en un espacio donde ambos grupos se puedan abrazar, se puedan saludar, se puedan aconsejar, pero más que todo puedan compartir el amor de Dios y orar unos por otros? Yo te voy a decir lo que logra eso. Lo logra la obra de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Solo la obra del evangelio hace que Marcos se convierta en un líder y que lidere y pastoree a gente que en otro tiempo procurarían darle muerte. Ese es el milagro de lo que Pablo nos va a hablar aquí. Pablo nos va a decir
que lo que Dios ha hecho con su acto de reconciliación, y en mi segundo punto, su acto de reconciliación es derribar la barrera, el muro que nos separaba. Y lo ha hecho con su muerte. Míralo conmigo ahí mismo, en los versos 15 al 16. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Por eso es que Pablo empieza gritando, porque Cristo es nuestra paz. La historia de Marcos es una historia que resume bien fuerte el concepto de paz de la Escritura. La paz que Pablo está utilizando aquí, Irene o Shalom, el paz no es ausencia de conflicto. Paz implica no solo el hecho de que no exista conflicto, sino el hecho de que se repare todo conflicto previamente existente. Déjenme volverlo a repetir. La idea de Shalom, Irene, no es solamente ausencia de conflicto, es que tú restaures todo lo que se dañó por un conflicto previo. Que tú restaures todo a plenitud, correctamente como debe estar. Pablo va a comenzar diciendo que Cristo es nuestra paz. Él es el hombre completo, Él es el hombre pleno, Él es el hombre perfecto que vino y se enfrentó al conflicto de los seres humanos. Conflicto nuestro con Dios y conflictos nuestros con nuestro hermano. ¿Cómo la paz resolvió arreglar los conflictos humanos? La paz, que es Jesús, decidió entregarse al conflicto del hombre con Dios. Y ese conflicto lo llevó a la cruz, lo golpeó, lo azotó, lo clavó en el madero, escupió sobre él, celebró que la guerra y el conflicto estaba acabando con aquel que estaba proclamando paz, porque era la paz. Así que el conflicto, la guerra, decidió matar a la paz. Lo que ocurre el Viernes Santo es que la guerra mata a la paz en la cruz. Lo que ocurre el domingo de resurrección es que la paz resucita, demostrándole a la guerra y a la muerte que no puede detenerla. La paz queda triunfante, y el que se levanta, que es la paz, tiene la capacidad para restaurar todo conflicto, primariamente nuestro conflicto con Dios, salvando nuestros corazones, restaurando nuestras vidas, acercándonos al Padre y capacitándonos entonces para ser agentes de paz que resuelvan conflictos en esta sociedad. Usted lo sabe, porque si no se dio cuenta ahorita, lo dramatizó. Y eso es yo no quiero que esa parte sea meramente una parte linda del servicio. Yo quiero hoy, por medio de la predicación, simplemente como pastor, enseñarle lo poderoso de esa parte. Estamos dramatizando esta verdad. La verdad de la paz triunfando sobre la guerra, dándonos paz con Dios, porque murió para acabar con el conflicto de un Dios santo ante pecadores corruptos. Y el amor y la paz reinó y logró que nos adoptaran y nos hiciera su hijo. Y lo que hacemos en este servicio luego de la oración es que literalmente nos ponemos en pie y escuchamos de la propia Escritura a Dios diciendo: los he perdonado, el conflicto que tenían conmigo se ha abolido, se ha terminado, tienen entrada, han sido reconciliados conmigo. Y luego nos encomienda el regalo inmenso de mirar a mi hermano y saber que tenemos ideas distintas, visiones diferentes, pero poder abrazarle y decirle: si hay algo que nos une, es que la sangre de Cristo nos ha salvado y limpiado a ti y a mí. Somos hermanos, la paz de Dios sea contigo. Es uno de los momentos más poderosos en nuestro servicio, porque no es algo que proclamamos solamente, es algo que vivimos en comunidad.
todos los domingos aquí vivimos en comunidad esta verdad del Evangelio. Nos pasamos la paz unos a otros. Pablo dirá, derribó las barreras con su muerte. En la cruz Jesús está colocando su cuerpo para pagar por la paz. Entonces trae paz. Y al traer paz, presenta esa paz. Y luego con su muerte Pablo nos dirá que anula la ley o abole la ley que era la que brindaba conflicto entre judíos y gentiles. Déjenme explicar algo aquí rápido para pasar a mi último punto del sermón de hoy. A los chicos que han estado, las chicas, los hermanos que han estado aquí los miércoles, esto simplemente es llover sobre mojado, como decimos. Ya ellos saben, cuando Pablo está diciendo aquí abolió la ley, ya ellos saben de seguro a qué ley se está refiriendo. Pero déjame explicarlo. Hay 3 tipos de ley en la Escritura como parte del pueblo de Israel. Escúchalo bien. Está la ley moral, está la ley civil y está la ley ceremonial, o la ley judicial y la ley ceremonial. La ley ceremonial era todo lo que tenía que ver con las ceremonias para acercarse al Señor, el sacrificio, la circuncisión, todo lo que se tenía que hacer para acercarse a Dios. De esa ley es la que Pablo está hablando, porque es esa ley la que separaba a judíos y a gentiles y creaba esta enemistad. Pero Hebreo va a decir que Cristo es el que cumple esa ley ceremonial, porque era sombra de aquel que había de venir. La segunda ley, la ley judicial, ellos en el tiempo de Pablo ni tan siquiera la ponían porque estaban bajo control de Roma, no bajo control de una monarquía en Israel. Pero la ley moral no está abolida. La ley moral continúa, en más. Cristo la resume en los 2 grandes mandamientos: en amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan la traduce cuando dice que les da un nuevo mandamiento: que amen a Dios y que amen a su prójimo. La ley moral, resumida en los 10 mandamientos, continúa. Por eso los 10 mandamientos siguen siendo importantes. Por eso ahorita en el momento de la reflexión por medio de la doctrina mirábamos uno de esos mandamientos que nos recordaba que hay algo que Dios separó llamado el día del Señor, que Israel lo miraba el sábado, pero con la resurrección la iglesia decidió que sería el domingo, y ese día del Señor es donde nosotros paramos de hacer todas las cosas y decidimos honrar y glorificar a nuestro Dios. La ley ceremonial es la que dividía a los judíos de los gentiles, y es la que Cristo está anulando en su cuerpo al ser el sacerdote y el cordero que cumplía lo necesario para acercar al hombre a Dios. Si la ley ceremonial era todos los requisitos para que el hombre pudiera acercarse a Dios, Cristo en la cruz está permitiendo que Dios se acerque y rescate al hombre. Mientras la ley ceremonial ponía un peso en los seres humanos para que por medio de sus actos y obras pudieran acercarse a Dios, en la cruz es el Dios de gracia acercándose a los seres humanos para salvarlos por su pura gracia y por su puro amor. Es Dios salvándonos para gloria de su nombre. Es Dios reconciliándonos para transformar y cambiar nuestras vidas. El conflicto presentado, Dios interviene y nos reconcilia. ¿Cuál es el efecto de esa reconciliación? Miren los versos siguientes. Versos 16, 17 y 18. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Pablo va a decir algo en los versos anteriores, y es que lo primero que Dios hace, el resultado principal de su reconciliación, es que crea una nueva comunidad, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, ya no judíos y gentiles, la iglesia, una nueva humanidad que ahora vive conforme a la paz y la bendición de Dios. Y esa nueva comunidad ha recibido paz, ha sido completada y le ha proclamado esa paz a los que están lejos y cerca, a los judíos y a los gentiles. Los ha unido, los ha traído para formar de 2 pueblos antagónicos a un mismo y solo pueblo que pueda glorificar y exaltar su nombre. Ese pueblo que ha recibido la paz ahora es llamado a trabajar
y anunciar la paz del Señor a una sociedad que arde en conflicto, en pleito y en adversidad. Marcos, todos los días, sale de su trabajo, corre por las casas, con su Biblia en la mano, a hablar de Cristo a quien se encuentra en el camino. Muchos se acuerdan de él con el uniforme sandinista, con el arma en la mano, con la actitud de revolucionario, procurando acabar con cualquiera. Ese Marco murió y nació un nuevo Marco, un Marco sin el uniforme militar, un Marco con el uniforme y otro ejército, del ejército de Cristo, un ejército que ya no usa armas, usa la palabra y el amor de Dios. Ahora Marcos, en vez de matar, salva. Es un instrumento de salvación en las manos del Señor. El que las puertas se le abran, el que la gente lo salude, el que la gente lo busque, sigue siendo un milagro que pocos se atreven a expresar o explicar. Simplemente el milagro del poder restaurador, reconciliador de la paz de Dios en Cristo Jesús. Ese poder es puesto por el Espíritu Santo. La última frase de Pablo. Puedes accesar al Padre, todos, por el mismo Espíritu. Luego Pablo explicará la manera en cómo podemos ser agentes de paz, pero por hoy, ese Espíritu Santo, escúchame bien, ese Espíritu Santo es el agente encargado para capacitarte y darte paz. Tú y yo, reconciliados con Dios, empoderados para reconciliarnos unos con otros, podemos ser instrumentos de la paz del Señor. Puerto Rico necesita varios Marcos. Marcos que utilicen sus momentos de trabajo, sus espacios, no para dejarse llevar por los comentarios y las tribus en el campo laboral. No, para ser individuos que proclaman la paz del Señor y que ayudan a otros a poder vivir esa paz maravillosa del Señor. Tal vez el desafío que tú y yo tenemos, empezar a vivir exactamente de esa manera, como agentes de la paz del Señor.